Si buscas un portón automático para tu casa o para la oficina, asegúrate que sea fuerte, que sea seguro, que sea práctico, que sea un SEA. Porque solo un portón SEA te asegura el mayor respaldo técnico, un service propio en todo el país y la garantía de todos sus productos. Ingresa en seaportones.uy o llama al 2601-2611. Si vas a elegir un portón, que sea un SEA. Bueno, estamos con la doctora Teresa Herrera, socióloga, docente, investigadora, escritora. ¿Cómo te va, Teresa? Buen día. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación, Alejandro. Al revés, gracias a vos por aceptarla, en el marco además de una propuesta académica que me parece, yo bien desde afuera, no forma parte del mundo académico, pero que viene como necesaria, como oportuna, como justa, ¿no? No formas parte del mundo académico, pero sos periodista y formas parte del mundo. Sí. Del mundo duda, creo que sí. Sin duda. Y no, porque, a ver, hace mucho tiempo que venimos reclamando que no puede ser que la principal causa de muerte violenta de las mujeres, uno de los problemas más graves con respecto a los niños y todo lo demás, no se estudia académicamente en ningún lado. Eso. Entonces... ¿Tanto como eso? Tanto como eso, es decir, es muy poco, hay alguna cátedra, alguna referencia, pero que depende más de, digamos, de la voluntad de los docentes o cosas por el estilo, pero en forma sistemática dentro de nuestro sistema educativo no está. Uh-huh. Y bueno... Y hace mucho tiempo, o a veces hay algún posgrado que breve, que empieza y termina, entonces hace tiempo que veníamos todo un grupo de gente muy inquieta con este tema, muy preocupada, y bueno, finalmente logramos encontrar con el CLAE para poder hacer este diploma de violencia basada en género y generaciones. Contame esa distinción que a mí me pareció interesante ya desde el nombre, basado en género y generaciones, a ver. Claro, cuando la violencia, la etiología de la violencia, cuando la causa de la violencia son nuestro orden de género, nuestra estructura de género en nuestra sociedad y nuestra estructura generacional. Es decir, nosotros somos una sociedad patriarcal, adultocéntrica. Entonces, la explicación de la violencia ejercida contra las mujeres por el hecho de ser mujeres y la explicación de la violencia ejercida hacia los niños, en particular el abuso sexual, la trata de niños con fines de explotación sexual, etcétera, tienen su origen en una sociedad. Te lo voy a decir como lo cuenta el queridísimo Gastón Boero, que integra el grupo docente como profesor emérito, y que lo explica muy bien, ¿no? El queridísimo que cumplió 95 jóvenes años la semana pasada, que lo explica muy claramente. Dice, Aristóteles decía que el varón era el dueño de la vida y la muerte de sus esclavos, su mujer y sus hijos. Y eso que suena tan terrible a nuestros oídos del siglo XXI, es lamentablemente la ideología que subyace en la inmensa mayoría de los eventos que nos encontramos después en los diarios, en los medios de comunicación, y que tienen consecuencias trágicas, y que justamente nos horrorizan cuando vemos las consecuencias. Pero se trabaja muy poco en la causa, en la prevención, en el desaprender estas relaciones desiguales. ¿Y quiénes serían los naturales interesados desde esta perspectiva académica para acudir a esta diplomatura? Mira, nosotros hemos tratado de hacerla lo más amplia posible. Entonces decimos, bueno, ¿cuál es el universo de interés? El universo de interés son aquellas personas que pueden ser, sí, profesionales de la salud, o de las leyes, o de las ciencias sociales, pero también aquellas personas que están terminando alguna de esas carreras, también aquellas personas que trabajan en estos temas,
docentes ni que hablar, es decir, todas aquellas personas que se sientan involucradas, interpeladas en estas situaciones y cómo poder enfrentarlas, cómo poder trabajar y sobre todo conocer sobre ellas, ¿no? Porque sobre estos temas además hay muchos mitos, muchos prejuicios, muchos estereotipos, mucha cosa que no necesariamente tiene que ver con la realidad, ¿no? Y estos mitos, estos prejuicios, estos estereotipos, bueno, que existan sobre este y tantísimos otros temas no debería asombrarnos. Pero alguien podría decir, quizás con cierta dosis de ingenuidad, mira, yo puedo entender que el mito, el prejuicio, el estereotipo, la idea del paradigma cristalizado, que así son las cosas y no deben cambiarse, esté más presente en ámbitos, lo grosereo, más populares, de menos formación, con menos intereses a la hora de cuestionarse cosas, más ocupados y obsesionados con que el dinero, del poco dinero que reciben por sus trabajos llegue a fin de mes y por lo tanto resolver que llegar a la parada en hora, ¿no? Sí. Que en realidad en el ámbito académico, que en el ámbito de las formaciones terciarias, de los que de alguna manera son los promotores y hacedores de los relatos, esos mitos, esos paradigmas, esos prejuicios ya no existen. Ojalá. Yo te invitaría a que leyeras algunas sentencias judiciales. Yo te invitaría a que hablaras con algunos profesionales de la salud. Yo te invitaría a que comentaras alguna de estas cosas en ámbitos, ¿no?, donde se supone que se está con determinado nivel. Nosotros siempre decimos, la violencia contra las mujeres y los niños es tremendamente democrática, ¿no? Yo conozco los casos más, te diría que muchos de los casos más terribles que conozco se han dado a niveles altos, entre gente de mucha cultura. Siempre me gusta hacer una historia que es muy divertida, o tragicómica en realidad, no divertida, que es cuando la primera vez que el Banco Interamericano de Desarrollo plantea en Uruguay hacer un programa de seguridad ciudadana, que eso fue a fines de la década del 90, por ahí por el año 95, 96, el canciller de turno, que era Didier Operti en aquel momento, dice, bueno, si ustedes quieren, pero miren que en mi país eso no pasa. Claro, la Suiza de América, ¿cómo va a pasar eso? Y bueno, y nosotros me tocó a mí hacer el primer estudio de prevalencia que se hizo, que fue solo para Montevideo y Canelones, porque el programa de seguridad ciudadana abarcaba eso. Y cuando dio que en 1 de cada 3 hogares, fue un escándalo. Yo me acuerdo que fue una cosa así como terrible, porque claro, hasta ese momento éramos unas locas las que decíamos que en Uruguay había violencia doméstica en aquel momento, que es la más terrible de las violencias de género además, ¿no? Porque es la que ocurre en el ámbito del hogar, que es la que ocurre entre personas, cuando la mujer es agredida por quien se supone que la ama, por quien ella eligió para tener los hijos, con quien ella eligió para compartir la vida, ¿no? Entonces, es una violencia devastante, que tiene consecuencias terribles. Hoy en día vemos incluso muchas veces en la prensa, en algunos lugares, hasta declaraciones de algunos jerarcas, ¿no?, en torno a que, le ponemos la pulsera, pero después se va y se encuentra en el fondo de la casa, o cosas por el estilo, ¿no? Sí. Pero, a ver, un poquito de empatía, ¿no? No es fácil reconocer que quien me ama, quien es el padre de mis hijos, quien además me jura que nunca más lo va a volver a hacer, porque ese es el círculo de la violencia. Y esas son las cosas que hay que estudiar. Esas son las cosas que hay que entender. Me parece que además seguramente ustedes están en ese plan también por la importancia que estos temas están teniendo en nuestra vida cotidiana. Hay que estudiar por qué un varón es capaz de eso, ¿no? También, por supuesto, porque dentro de nuestra diplomatura el tema de las masculinidades, de los varones, de cómo se dan esas situaciones y todo eso también está incluido, por supuesto. Porque el atajo, aún abrazando la causa de del feminismo, ¿no?, como no otra cosa que igual derechos para las personas, ¿no?
ni más ni menos. Ni más ni menos. Como hay gente que se puede poner tan nerviosa por eso, ¿no? Sí. Hay un asunto que a veces el asumir como propia esa lucha o esa reivindicación lleva al atajo inadmisible por injusto, por poco práctico y además por equivocado, y son todos una manga de hijos de tal por cual. Claro, no, al entonces contrario. Sería muy fácil el problema, ¿no? Claro, es identificar a los hijos de, ¿no? O los encerramos, o los hospitalizamos, los medicamos, y se acabó el problema, ¿verdad? Sí, no, pero huelo que el problema es un poco más... Es mucho más complejo que eso, es mucho más complejo que eso, y nos involucra a todos y a todas, y además, yo siempre digo, yo si fuera varón estaría a la cabeza de este tema, porque me sentiría muy interpelado, ¿no? Es decir, si soy varón y no soy violento, tendría que tratar de trabajar este tema incluso con otros varones, ¿no? Y sin embargo, muchas veces lo que ocurre es que están esas complicidades, ¿no? Es el tipo macanudo que viene a comer el asado conmigo. Que a los varones nos resulta muy operativamente muy funcional la idea de el que perpetra el más inimaginable de los crímenes, que es llegar a matar a tu novia, exnovia, esposa o exesposa, llegar a matarla, nos da como una coartada perfecta para decir, yo con ese no tengo nada que ver. Sí, claro, pero tenés que porque ver, llega claro, a ese estadio nivel, tan excepcional. Claro, pero ¿cómo llegó ahí? Bueno, es lo que yo... Y cientos de miles en el mundo nos preguntamos, pero tengo que obligarme a preguntar cosas. Voy a dar un ejemplo concreto. El domingo fue el Día del Niño. Yo te desafío a que encuentres, cada vez más afortunadamente, ¿no? Pero juguetes que ya no condicionen de entrada cómo tenemos que ser los varones y cómo tenemos que ser las mujeres, ¿no? Yo no sé si viste hoy la portada de La Diaria, si tuviste tiempo. No, la verdad. Te la cuento porque yo recién hice un comentario acerca de eso. Pequeñas libertades. Ayer, lo voy a poner acá porque como está la cámara, ya de paso si alguien lo está viendo, que lo sepa. Pequeñas libertades. Ayer en el Día del Niño y de la Niña se llevó a cabo una actividad que buscó contrarrestar la asociación tradicional de juguetes con géneros. Lo que se hizo en la Plaza Libertad. Eso, en la Plaza Sereña. Entonces están las niñitas acá jugando. Y yo decía que fenómeno, esto está bárbaro, pero también, para molestar un poco, decía que en realidad que una niña juegue, le interese, practique juegos o actividades que históricamente se las vincularon más a los varones, no desconcierta tanto. Ahora, viceversa. Lo que desconcierta es al revés. Yo ayer veía una entrevista en la televisión a un nene al cual la periodista muy bien le pregunta, le dice, bueno, ¿qué había? Contame qué había, y a qué jugaste. Y había bicicleta, me encantó, qué sé yo, y ella le dice, y había casas, ¿no? Había casitas, ¿no? ¿Jugaste en las casitas? Y el nene, mira, así dice, bueno, un ratito. Y yo decía, Angelito, es claro, porque enseguida está la cosa, ¿no? Del estereotipo, de que y del mirar mal, porque hay juegos de nenas y juegos de nene. Claro. Y entonces uno se pregunta a veces, yo me acuerdo de esto, mira, hace muchísimos años, yo estuve trabajando muchos años dándole charlas de comunicación y de comunicación con los gurises a gente de la colectividad israelita, ¿no? Durante muchos años. Y yo justamente una de las cosas que le decía, que cuando se juega el como vos además si judía no sos, ¿no? No, para nada. Para nada, no soy. Soy agnóstica, además. Sí. No, en realidad, podrías ser agnóstica y judía desde la perspectiva de sangre, ¿no? Exactamente. No, ningún vínculo, pero ellos trabajaban en Radio Sarandí, me empezaron a llamar y se fue encadenando un grupo con el otro. Trabajé mucho tiempo con ellos y la verdad que fue una experiencia muy agradable. Y una de las cosas que yo les planteaba, por eso lo asocié ahora, porque una de las cosas que yo les decía es, yo hablaba en aquel momento, trabajaba mucho el tema, claro, era profesora en ciencia de la comunicación, trabajaba mucho el tema de comunicación también. Entonces le decía, bueno, hablaba mucho de la etapa del como si fuera, de la etapa del juego simbólico de los niños, ¿no? Cuando los niños empiezan a jugar al doctor, a la maestra, a la mamá y al papá. Es decir, que lo que están haciendo es ensayar roles de adultos, ¿no? Sí. Entonces, y bueno, ¿y qué pasaba con eso? Muchas veces muchos padres me decían, no, bueno, pero claro, pero ¿y por qué va a jugar? Y bueno, ¿y tú cómo pretendés después que un varón sea buen padre si de chico no empieza a jugar
a ver cuál es el cuidado de una criatura, ¿no? ¿Y cómo puedes pretender que después, cuando sea grande, no ejerza determinados roles o comparta determinadas actitudes? O lo mismo con las nenas, ¿no? Es decir, ¿por qué las nenas tienen que reducirse a jugar a lo que es el juego de dentro de la casa y no pueden jugar a ser la doctora, o jugar a ser la ingeniera, o jugar a construir una casa, o jugar, no? Es decir, todo eso igual, Teresa, está en revisión. Está, ¿no?, en revisión, y porque se está trabajando mucho. Esto que yo te estoy hablando a ti, fíjate, Alejandro, digo, yo estaba en Sarandí en aquel momento, digo, debe hacer más de 20 años. Yo no, es decir, a ver, yo no estoy diciendo que, no estoy tratando de ver el vaso medio vacío. Al contrario, claro. Yo creo que hemos avanzado mucho, pero creo que todavía nos falta mucho, y sobre todo falta mucho en estos niveles que yo te digo, es decir, en los niveles de lo que son los jueces y las juezas, en los niveles de lo que son la gente de la ley en general, en los niveles de la salud, en los niveles de la gente que tiene que trabajar directamente, ni hablar en la docencia. Es decir, hay que empezar a profundizar un poquito más. Pero sobre todo yo advierto que hay dos miradas distintas, porque tú estás contando todo esto, y si yo trajera algún militante de estas organizaciones de padres que se ven avasallados por presuntamente una legislación muy antipadre, antivarón, antimacho, y que siempre las leyes y los jueces están bueno, lo escuchás un día sí, otro también, ¿no? Por supuesto. A favor de la madre, sin procurar establecer las mínimas garantías al reclamo del papá, y que las mamás por intereses propios y egoístas son capaces de alejar al hijo de ese papá, ¿no? Uno podría decir, llega desde Hungría, y decir, pero viven en países distintos, ¿no? Viven en mundos distintos. Ante ese discurso, ¿tú qué dirías? Y yo creo, ¿no?, que eso es un mito urbano, ¿no? En realidad, los datos, digo, yo soy socióloga, no tengo más remedio que mandarme los datos, es que el 60% de los varones separados son deudores alimentarios. Y eso no lo digo yo, lo dicen las estadísticas 60%. Nacionales, 60%. Y también que en realidad, si bien es cierto que es difícil que se le quite la patria potestad o la tutela o la guarda o lo que como que se quiera llamar a una madre, también es cierto que no hay nada más difícil de probar en este país, porque no se cree en la palabra de los niños, que un abuso sexual. Claro. Tú empezás a ver qué pasa y por qué hay madres que se están negando a que vean los padres a sus hijos, y no te voy a decir que en todos los casos, no quiero ser tampoco como ser como ellos, ¿no? Digo, decir la totalidad o la totalidad de los casos no son iguales, no son todos, pero en una importante proporción es porque hay abuso detrás, y como nuestro sistema judicial está muy omiso en todo lo que tiene que ver con el reconocimiento del derecho a los niños, con creer en la palabra de los niños, eso es otra cosa que también vamos a trabajar en este diploma, ¿no? Bueno, el fiscal de corte hace un tiempo hizo un llamado, que brutal. El único que necesita una pericia cuando dice algo es un niño. Es un niño. Yo, adulta, voy y digo que me violaron, y se me cree, y a los niños no se les cree. Entonces, cuando además tengo entendido que desde la perspectiva justamente de la capacidad de elaborar una mentira o un discurso falso, el adulto tiene más chances que un niño, por ¿no? favor, ni que hablar. Y además, incluso en esa teoría absurda que no existe, que es un invento de lo que significa la alienación parental y todo lo demás, que no existe como síndrome, está negado por cualquier organismo, por cualquier organización académica. Sin embargo, es muy reivindicado eso, ¿no? Bueno, sí, pero lo que pasa es que en realidad yo no conozco síndrome que no tenga que tener un aval científico por parte de las asociaciones médicas. La alienación parental no existe, dices tú. No existe como síndrome. Es decir, no existe, digo, ha sido presentado innúmeras veces, incluso en Estados Unidos, en la Asociación Americana de Psiquiatría, que digamos es como la madre así vivimos, ¿no? Digo, pero es como y no existe. Sí está mencionado como tal, por ejemplo, por la Suprema Corte de Justicia de Brasil. Ahora, yo me pregunto, si los jueces son los que dictaminan los síndromes, los médicos o los psiquiatras van a empezar a dictaminar leyes, ¿no? Porque, es decir, sí, claro, zapatero a tus zapatos, ¿no?
Entonces, bueno, esas son las cosas que también vamos a aprender en este diploma, ¿no? Al pasar, ya estamos casi en el final por hoy, ¿no? Sí. Vos hablaste de que somos patriarcales, adultocéntricos, sí. y metiste por ahí un nosotros. Cuando hablas del nosotros, ¿te referís a nosotros la humanidad, nosotros el continente o nosotros Uruguay? ¿Estos asuntos tienen peculiaridades según la latitud en la que estés? Sí, tienen, a pesar de que estudios internacionales demuestran que, así como yo te decía, es tremendamente democrática, también es tremendamente difundida. Incluso yo te diría que hasta lo podríamos mirar desde otro lado, ¿no? Es decir, nosotros pensamos siempre que las guerras y que, no sé, pensamos en Siria, que es horroroso, ¿no? Yo no digo que no. Pero sin embargo hay muchas, en el mundo, las mujeres son las principales víctimas de la violencia en todo el mundo, en situaciones de paz y en situaciones de guerra. Y los niños en segundo lugar. Es decir que este es un tema que nos involucra a todos y a todas. En Suecia, que es el emporio, digamos, de la equidad de género, sin embargo lo es, y por autocrítica de los propios suecos. Pero desde el punto de vista civilizatorio, ¿no nos llevan alguna ventajita los suecos? Nos llevan alguna ventajita en que ganan las mujeres lo mismo, la participación política, etcétera. Pero puertas para adentro tienen problemas muy similares en cuanto a lo que significa la violencia doméstica. Bueno, entonces ese podría ser un perfecto argumento para que alguien diga, ven, ni aún en aquellos países donde la ley, donde la economía, bla, bla, lo que demuestra que en todo caso, si esto ocurre, forma parte de un orden de un orden natural, de un orden biológico, no insistamos. Yo creo que no forma parte de un orden natural. Una cosa es que tengamos naturalizadas las cosas y otra cosa es que sea natural. Son dos cosas diferentes. No está escrito en ningún lado que los hombres tienen que ejercer la violencia, las mujeres tenemos que ser pasivas. No tiene que ver con lo biológico, tiene que ver con lo aprendido. Con lo aprendido, sí, por generaciones y generaciones, que eso es bien distinto. Y tiene que ver con una relación de poder también, ¿no? Es decir, a nadie le resulta fácil dejar el poder de lado. Y naturalmente los varones han sido siempre quienes han ejercido mucho más el poder en nuestras sociedades que nosotras. Cuando se habla, por ejemplo, que en las últimas semanas ha tenido como un pico, los temas bajan y suben, ¿no? El tema del lenguaje inclusivo, ¿verdad? Yo advierto que la forma de plantear esas herramientas muchas veces se hacen desde tal lugar y de tal forma que terminan siendo funcionales al discurso conservador, ¿verdad? Que ridiculiza el planteo, de paso ridiculizando toda forma de reivindicación. Claro, por supuesto, porque además, no todos tenemos los mismos planteos. Pero le pregunto a la militante feminista, ¿ustedes no piensan esas cosas también? El 8 de marzo... No rayemos iglesia, porque después al otro día se va a hablar de la iglesia rayada. Exacto. Y no del inmenso mar de cosas que hay que hablar, ¿no? Exactamente. Bueno, pero también existe una cosa que se llama backlash. Es decir, tú dijiste muy bien, hemos avanzado. Y como esto es una cuestión de poder, sin duda alguna, los avances de las mujeres, los avances del feminismo, molestan mucho. Entonces hay que encontrar alguna forma de ponerle freno a estos avances que son imparables, que más tarde o más temprano vamos a lograr la equidad. Yo no tengo la más mínima duda. Pero el freno, ¿quiénes son? ¿Los varones los que ponemos ese freno, digamos? Sí, no todos, por supuesto. No, está bien, no todos, no todos. Pero por aquello de Foucault, el que tiene poder no quiere dejarlo, digamos. Exactamente, es como una cosa natural. Exactamente, y además también vamos a reconocer que no solo los varones, también hay algunas mujeres, porque la estructura mental patriarcal, ideológica, nos ha permeado a todos y a todas. Entonces también hay algunas mujeres que ponen frenos o que no ven la situación o que no entienden o que no... Y bueno, es que es un proceso. Pero tú has notado que también cuando se habla de estos asuntos a propósito de los nuevos desafíos y nuevos problemas que tiene la sociedad, que tiene la humanidad, una de las cosas que se reivindica explícita o implícitamente es esto: cuando la mamá estaba en la casa no pasaba, ¿verdad? Se insiste mucho en eso, generando la idea de que es
maldito momento en que la mujer se le ocurrió salir a trabajar. Claro, se le ocurrió ser doctora en sociología. Claro. Cuando en realidad hubiese sido perfecto que se quedara en casa cuidando que los nenes los entregaran a la pasta base. Exacto. ¿Qué tenés que ser cirujana vos? Claro. Lo estoy groseriando. Sí. Pero yo advierto que hay algo de eso cuando se dice, estábamos tan bien cuando la doña estaba en casa. Claro. Y yo cuando me dicen eso digo, bueno, pero lo que pasa que por un lado es un reconocimiento a que las mujeres no somos necesariamente, somos justamente, mejor dicho, aquellas que estamos educando no para la agresión y para la violencia, sino para otras cosas. Pero también es cierto que vivimos en un mundo mayoritariamente dominado por los varones. No somos las mujeres las que asesinamos, no somos las mujeres las que hacemos el narcotráfico. Claro que hay excepciones, hay algunas que sí. Siempre cuando se dice eso, dice, no, allá a ver que mataron a un hombre en manos de una mujer. ¿No? Exactamente, pero no somos nosotros. ¿Por qué no van a 18 de julio? Sí, no somos nosotras las que tenemos el patrimonio de la violencia. Este mundo es muy violento. Lo que no significa que la mujer pueda ejercer violencia también desde otro lugar, ¿no? Claro, pero a ver, miremos las cárceles, miremos la proporción. Las mujeres somos la mitad de la población. ¿Y por qué las cárceles están llenas de varones y no a mitad y mitad? Miremos los delitos, quiénes los cometen. Eso podría dar, ¿no? Paradójicamente, esto último que acaba de decir, podría dar razón a aquella cosa que dice que el varón, por su propia impronta biológica, física, cultural o mezcla de cosas, tiende a resolver los conflictos de forma más violenta que la mujer, incluso violencia física. Y por eso es capaz no sabe agredir de otra manera que pegando, golpeando. Sobre todo si desde chiquitito te dijeron que eso era lo que tenías que hacer porque eso era ser macho y eso era ser varón. Si a vos desde chiquitito te enseñan que los conflictos se resuelven por la violencia, y bueno, lo más probable es que después cuando seas grande los resuelvas de esa forma. Y eso, digo, es desde que conocemos la historia, ¿no? No es de ahora. Y eso era cuando las mamás estaban en su casa también. Entonces, me parece que esto es bastante más complejo. Y si bien hay muchas violencias que tienen que ver con el orden de género, también hay otras violencias que tienen que ver con otras variables que no tienen que ver solamente con el orden de género. El diploma se llama Diploma justamente en Violencia basada en género y generaciones. Introduce en las líneas teóricas de la perspectiva de género y en el análisis de las asimetrías de género como la principal causalidad de violencia ejercida hacia las mujeres, niñas, niños y adolescentes. Otorga elementos para reconocer estas situaciones de violencia, sus principales causas, y brinda las herramientas para su tratamiento. Está pensado en profesionales y estudiantes del área social, del área jurídica, de la salud, así como personas que trabajen o aspiren a trabajar en la temática. Es coordinado por nuestra invitada, por la doctora Teresa Herrera. Es en modalidad en línea, no es presencial. Exactamente, lo hemos pensado así porque sobre todo sabemos de la cantidad de gente en el interior que quiere estudiar estas cosas y que si no tiene una posibilidad de poder hacerlo. También como tenemos en el equipo docente además una chilena prestigiosísima como es la Soledad Larraín, con quien yo empecé a aprender estos temas, o Paula Soto de la UNAM en México, que es quien maneja muy bien todos los temas estos temas de la ciudad y las ciudades seguras para las mujeres, solo por nombrar algunos, ¿no? Bien. El doctor Gastón Boero, pueden ingresar a la página Juan CLAE, Razo, claro, en la página de CLAE somos 10 docentes los que estamos trabajando en esto, con mucho entusiasmo. Está Alicia Deus, que fue una de las redactoras. Arranca en septiembre, ¿no? Arranca el 4 de septiembre, y ya la modalidad es en línea y todos y todas los que estén interesados, es tan sencillo como meterse en el sitio web del CLAE para averiguar, admisiones, si no pueden mandar un mail, admisiones@clae.edu.uy, y ahí van a tener toda la información. Nosotros estamos muy entusiasmados con esto. El equipo ¿Solo mujeres se anotarán? Esperemos que no, ojalá que haya varones. En el equipo docente tenemos 3 varones por falta de uno, de todas las edades, ¿no? Y realmente tenemos
así, yo siempre digo, con que los que se anoten y las que se anoten tengan la mitad del entusiasmo que tiene el equipo docente que estamos trabajando en esto, ya estamos hechos, porque realmente lo estamos haciendo con un gran entusiasmo. Bueno, Teresa Herrera, la socióloga con nombre de marca, ¿no? Porque su nombre pide a gritos ser marca de algo. Gracias. Bueno, es de Copa de Fútbol igual, ¿no? Sí, claro, la Teresa Herrera que en los 70 los equipos uruguayos, Peñarol me acuerdo que ganó una. Ya hace tiempo que equipo uruguayo no gana ninguna copa fuera de Uruguay. Bueno, Teresa, gracias por el tiempo. No, gracias a ti por el interés en el tema, como siempre, Alejandro, y bueno, y ojalá podamos después venir a contar lo bien que nos fue con todo esto. Si buscas un portón automático para tu casa o para la oficina, asegúrate que sea fuerte, que sea seguro, que sea práctico, que sea un SEA. Porque solo un portón SEA te asegura el mayor respaldo técnico, un service propio en todo el país y la garantía de todos sus productos. Ingresa en seaportones.uy o llama al 2601-2611. Si vas a elegir un portón, que sea un SEA.